Si estás aquí por primera vez, ya lo dije, bienvenido, pero lo quería decir de nuevo. Mi nombre es Manuel, soy pastor asistente en esta iglesia y siempre es un privilegio poder compartir la palabra de Dios, que no tienen idea, a veces no tenemos idea lo maravillosa que es la Biblia. Yo me preguntaba como cuando era más joven, ¿no? Pero yo pensaba como, bueno, así como existe la Biblia, hay otros libros religiosos, ¿no? Que no sé mucho de otros libros, pero como cuál, ¿cómo sabemos que la Biblia es la verdadera, no? Y me puse a investigar y hay un montón de razones, que este no es el tema del estudio, ya me estoy desviando, pero ¿qué tiene? Porque me quedaron 2 minutos, mira, es temprano. Entonces, la Biblia es una cosa maravillosa, hay tantas profecías que se cumplen, hay tantos hallazgos arqueológicos, geológicos, históricos, que ponen a la Biblia en un lugar aparte de todos los otros libros que existen. Entonces, si quieres platicar de eso y que me agarre hablando por mucho tiempo, invítame un café o unos, ya saben, unos tacos. Y te puedo dar santo y seña de por qué la Biblia es un libro 100% confiable. Pero bueno, el punto es que mientras estaba estudiando todo esto, y la verdad, pues, estaba estudiando la Biblia, pero también luego me metí al Facebook y salen ahí un montón de videos y cosas locas, ¿no? Y entonces una de esas cosas que vi y que siempre me salen, probablemente porque las veo, es gente peleándose, ¿verdad? Gente que va en el carro y resulta que, pues, se le mete el otro o no sé, y siempre hay ahí como pleitos y luego ahora como todo mundo tenemos celulares con cámara, pues lo graban, ¿no? Entonces este mundo está lleno de ira, de peleas, de ataques, ¿verdad? Esa foto la tomé ayer ahí en el malecón, una señora me quería dar con el bat. No es cierto. También, a ver, hay otras porque esto pues pasa seguido. A ver, ¿quién está ahí? Ajá. También le pasa a los hombres, obviamente, ¿no? Y si tienes carro, pues probablemente has sentido sí, tenido esa sensación. Y mira, pues tristemente también pasa con algunos de nuestra casa, ¿verdad? El Alan, mira. ¿Qué pasó, Alan? No está, pero vamos a hablar de él. Pero no sean mal pensados, no está haciendo una grosería. Mira, esa foto está diciendo... Solo hay un camino. Eso fue lo que le dijo al que se le atravesó. ¡Ay! Sacó la mano y le dijo, solo hay un camino, Jesús. ¿Ah? Así todos nosotros cuando nos molestamos o cuando peleamos con alguien en el tráfico, es común que luego, incluso gente que no te esperarías, acaban agarrados de las greñas. Mira, les tomé una foto a estos. Que no, que tú, que era mi pase, no, que no hiciste alto, y así acabaron esos greñudos. También hay batallas legendarias a escobazos. Me tocó ver también unas señoras. Esto es muy común, me salieron varios videos de mujeres que están ahí como echándose la basura. ¿Por qué se ríen allá? No, pensé que a alguien le había pasado. Y pues es que la escoba es un arma perfecta, entonces... Están ahí barriendo, ¿verdad? Y ese no es, esa es una foto. ¡Espérate! ¿Quién está ahí en la media? Es el nuevo. Bienvenido. Entonces, están unas, no es esa foto, pero están ahí barriendo y se echan la basura, ¿no? Hay como una raya, entonces se echa una a la basura y la otra se la regresa y ahí están. Y ya hasta que una se cansa y le da con la escoba. Y la otra se lo regresa y se rompe la escoba y se agarran. Y no, hombre, qué cosa. Entonces este mundo está lleno de eso, ya la vieron, hasta las mejores amigas acaban de las greñas. Sí, efectivamente. Entonces este mundo está lleno de peleas y de ataques y de enemistades, y precisamente el título del estudio de hoy es ataque sorpresa, porque vamos a ver una situación en la que no dos, pero uno estaba tratando de atacar a otro. Y vamos a estar estudiando Primera de Samuel capítulo 23. Primera de Samuel capítulo 23 y el título de nuestro estudio de hoy es Ataques sorpresa. Si estás tomando nota, escribe el título porque es muy importante. Y también si estás tomando notas, pues vamos a encontrar en este estudio
3 maneras de responder ante las crisis. 3 maneras de responder ante las crisis. Entonces, si tienes tu Biblia, por favor, acompáñame. Vamos a estar leyendo Primera de Samuel, capítulo 23, y lo vamos a leer todo y vamos a tener que leer un montón, pero es como una historia y se hace fácil de entender. Entonces, ¿ya estás ahí en Primera de Samuel 23? ¿Ya estás ahí? Está diciendo que ya está ahí. Yo no, denme un segundo. Dice, un día le llegaron noticias a David de que los filisteos estaban en la ciudad de Keila robando el grano de los campos de trillar. Entonces, David le preguntó al Señor, ¿debo ir a atacarlos? Sí, ve y salva a Keila, le dijo el Señor. Tenemos miedo incluso aquí en Judá. De ninguna manera queremos ir a Keila para luchar contra el ejército filisteo. Así que David consultó de nuevo al Señor y respondió, desciende a Keila porque yo te ayudaré a conquistar a los filisteos. Entonces David y sus hombres fueron a Keila, mataron a los filisteos, tomaron todos sus animales y rescataron a la gente de la ciudad. Cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó a donde estaba David en Keila, se llevó consigo el efod. Bien, en este punto de la historia, si recuerdas, estamos estudiando la vida de los reyes de Israel. De hecho, titulamos esta serie El corazón de un rey, porque estamos estudiando, primero vimos y estamos todavía con el reinado de Saúl. Y hemos estado hablando de que David, aunque ya fue ungido como rey, todavía no es rey. Está en proceso. Y Dios está trabajando con su corazón. Y mientras tanto, Saúl, el rey actual, está tratando de matar a David. Entonces, David está huyendo y en esa huida sucede esto. Llegan noticias a David de que los filisteos, los filisteos estaban robando grano de una ciudad que se llamaba Keila. ¿Sabes dónde está esta ciudad? No, yo tampoco, por eso puse un mapa. Eso, mírala, aquí está. Esto es la parte de ahí de Israel. Acá está Jerusalén, que es como lo más conocido. Y me sentí como presentador de ESPN. Y aquí vemos como la falta, ¿no? Aquí está Keila. Entonces David andaba por toda esta área y se entera que están atacando Keila. ¿Y qué es lo primero que hace David? ¿Te fijaste? Vamos a leerlo otra vez. Versículo 2. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Consultó al Señor. Atacan esta ciudad, que pues era como una mala noticia para David, aunque él no estaba ahí. Podría fácilmente haber dicho, pues a mí qué, ¿no? O sea, están atacando aquella ciudad, no es mi problema, no estoy ahorita en condiciones de ayudar porque a mí me están persiguiendo también. Y entonces, en lugar de todo eso, David, como un hombre responsable, porque recuerda que él era uno de los generales o de los jefes de ejército ahí en el reino, entonces él dice, o yo creo que piensa, pues tenemos que ir a ayudar, ¿no? Como hombres que somos. Entonces, en lugar de ir y hacerlo en su fuerza, lo que hace es preguntarle a Dios. Entonces, es interesante porque la primera reacción de David no es ir y defenderlos, aunque él era un guerrero fuerte y valiente y todo, ya había matado a Goliat. Lo que hace es preguntarle a Dios. Y Dios le contesta. Dice, ¿debo ir a atacarlos? Y Dios le dice, sí, ve y salva a Keila. Pero los hombres de David le dijeron, tenemos miedo incluso aquí en Judá. No sé si está ahí Judá, todo eso era Judá. Y bueno, los hombres de David dijeron, estamos huyendo y no queremos ir y pelear a donde está la batalla, ¿no? Pero Dios les confirma y entonces ahora sí, dice que David y sus hombres fueron hasta Keila, mataron a los filisteos, que eran los enemigos, y tomaron todo y rescataron la ciudad. Entonces aquí vemos una serie de situaciones. Vemos que surge una crisis, ¿verdad? El ataque a Keila. Llega la mala noticia y esa es la crisis para David. Y luego después de eso hay una reacción de parte de David.
Esta reacción es buscar a Dios. De todas las reacciones que David había o podría haber tenido, él escogió primero buscar a Dios. Y después tomó una acción, ir y atacar. Entonces viene la crisis, él reacciona y luego toma una acción después de su primer reacción. Parece trabalenguas, pero ahorita lo vamos a ir desmenuzando. Esto nos lleva a la primera manera de responder ante las crisis, y esto es como nos sirve a nosotros. Número 1, busca a Dios y pelea. Manera de responder ante las crisis, número 1, busca a Dios y pelea. Y con este pelea no estamos hablando de las señoras que dan escobazos a sus vecinas, ¿ok? No vayas a salir, el pastor Manuel dijo que peleara, entonces ahora sí me va a oír fulanita y la voy a agarrar de las greñas, ¿va? No, nosotros como cristianos peleamos una batalla diferente. Pablo le dijo a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe, en 1 Timoteo 6:12. Esta es la batalla que hay que pelear, es una batalla que peleamos en la fe. ¿Cómo lo sabemos? Porque no es algo natural, no es algo físico. También en 2 de Timoteo 2:24, Pablo mismo le dijo al mismo Timoteo, un siervo del Señor no debe andar peleando. Entonces, ¿cómo es que Pablo le dice pelea y luego le dice un siervo no debe andar peleando? Porque hay dos peleas diferentes, ¿verdad? Pelearse con la gente, darse escobazos, echarle el carro encima a alguien, esas peleas no son de un hijo de Dios. Pero la pelea de la fe sí es de nosotros como cristianos, sí debemos pelear. Entonces, una buena noticia para algunos de ustedes que eran muy peleoneros. La otra vez escuché que alguien de aquí, no voy a decir nombres, de veras no voy a decir, pero me dijeron, no hombre, era bien peleonero. Es hombre, ya saben, ¿ah? Y empieza con, era bien peleonero. Y yo, ¿en serio? Pero si ni parece, o sea, ¿lo ves aquí en la iglesia? Y pues qué bueno que me avisan para no hacerlo enojar ni buscarle pleito. Pero me enteré que era bien peleonero y luego ya ahora los ves y bien diferentes. Entonces, es bonito que ese ímpetu que tenías para pelearte con cualquier desconocido en la calle, ahora lo uses para pelear en la fe, ¿verdad? Entonces ya no pelees porque te ganaron tu silla o porque se comieron el último taquito que quedaba. Pelea en la fe. ¿Cómo peleamos los cristianos? ¿Cómo es esta pelea en la fe? Pues obviamente orando, obviamente usando la palabra de Dios, ayunando es una forma de pelear también. Es lo que siempre se supone que debemos estar haciendo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre pelear y tener una vida cristiana normal, ¿no? Si un cristiano debe orar, debe leer la Biblia, debe ayunar, ¿cuándo es cuando peleas? Pues pelear es una cuestión de actitud. Como cuando vas a ir a una batalla, a la guerra, a ver, pon la siguiente, esa, ¿verdad? Y tu actitud es de vamos, o sea, bueno, yo sé que nadie hemos ido a la guerra, pero he visto en las películas. Por lo tanto, soy un experto en la guerra porque he visto muchas películas de guerra, ¿ok? Entonces, estás ahí, está la batalla todos y la actitud es lo que hace la diferencia, ¿verdad? Vamos preparados. La misma actitud deberíamos tener en oración, en leer la palabra, en ayunar, es decir, una actitud diferente, una actitud audaz, una actitud valiente, una actitud lanzada, ¿verdad? Arrojada, ¿cómo podríamos decir de otra manera? O sea, aventada. Por ejemplo, que me corrieron de mi trabajo, ¿verdad? Y digo, Dios, pues me corrieron, ¿verdad? Ay, ¿qué debo hacer? Es una crisis para mí. Es una crisis, va a ser una crisis económica, es una crisis en la familia. Entonces, si yo le pregunto a Dios y Dios me dice, pues salte a buscar trabajo. Y yo salgo y peleo esa batalla, ¿cómo la peleo? Pues reparto todos los currículums o hojas de, ¿cómo se dice? Solicitudes que pueda. O veo qué vendo o qué puedo, o sea, toco las puertas que sean necesarias. Es decir, peleo esa batalla en la fe, confiando en Dios, pero haciendo todo lo necesario para conseguir trabajo, ¿no? No como ese amigo que decían que no quería trabajar y la mamá le dijo, pues, ¿cómo no quieres trabajar? Ya, órale, sálgase de la casa.
Y él decía, es que no me contratan, mamá, váyase a la obra, o sea, en la obra todo el mundo contrata. No, es que de verdad no me contratan. ¿Y cómo que no, canijo? A ver, lo agarra así como de la oreja, vamos a ir ahí con el maestro y le vas a ir a preguntar, y ¿cómo que no? Total que ahí van la mamá y el hijo, ¿no? Entonces ya llegan ahí con el maestro y dice, mamá, pues espéreme aquí, porque pues qué vergüenza, déjeme voy yo y le pregunto. Y entonces va este hombre, queda ya por allá la mamá, va con el maestro y ya le dice, oiga, disculpe, ¿usted vende quesos? Y luego, sáquese de aquí, órale muchacho, que no sé qué. Y la mamá no escucha nada, nomás ve que lo maltrata el maestro y que lo corre y le dice, ya ve mamá, no quiere, no contratan a nadie. No, eso no es pelear una batalla. O sea, si tú quieres trabajar, pues haces la lucha, buscas. Y así con cualquier situación de nuestra vida. Todos vamos a pasar por crisis. Todos, también los cristianos. Yo no sé quién se inventó, bueno sí, creo que Satanás. Esa mentira de que cuando vienes a Cristo todo te va a salir bien, todo va a ser perfecto, todo va a salir salud, dinero y amor, ¿no? Pues no, la Biblia no dice eso, la Biblia no enseña eso. Todos vamos a pasar por crisis y es necesario que sepamos pelear en fe, con oración, leyendo la Biblia y todo. Te quiero hablar de un gran guerrero en la fe que se llamaba Hudson Taylor. Mira su foto de guerrero. ¿Se ve como un guerrero audaz, valiente, que te dé miedo en la noche si se te aparece? La verdad es que no. Doy más miedo yo, hasta de día es lo mejor. Por cierto, a cada rato me paran los soldados y los polis. Este hombre era un gran guerrero en lo espiritual. Este hombre fue misionero a China y desde que era joven estaba enfocado en prepararse para ir a China. De tal forma que en su casa, en Londres creo que vivía, él decidió sacar su colchón porque dijo, esto es demasiado cómodo y en China no duermen de esa manera. Entonces sacó su colchón y dijo, voy a dormir como duermen en China. Aprendió chino él solo antes de que hubiera internet y todo. Era un hombre de verdad, un gran guerrero en la fe. Y todo eso que hizo para Dios, pues obviamente hizo la diferencia. Él fue el que dijo la frase, la obra de Dios hecha a la manera de Dios nunca carecerá del apoyo de Dios. Él se enfocó tanto en prepararse que dijo, no le voy a pedir dinero a nadie. Incluso si en mi trabajo a mi patrón se le olvida pagarme, no le voy a decir, oiga patrón, no me ha pagado. Y entonces pasa por una serie de circunstancias, de situaciones en las que Dios lo prueba, lo lleva al límite, pero él estaba como un guerrero, bien entrenado, bien capacitado, al punto en el que finalmente pues logró invitar y llevar con él a muchos misioneros a China, a un lugar donde pues nadie quería ir porque era muy difícil, porque estaba muy lejos, era otro idioma obviamente. Al final, no al final, de inicio fue él, luego pudo llevar a algunos misioneros que van a aparecer ahí en la foto en la pantalla. Y todos esos que ves ahí son misioneros ingleses que fueron a China porque pues él los invitó, ¿no? Él los animó. Entonces él decidió vivir como los chinos, no separado, no usando su ropa. De hecho es el que está ahí en medio, por eso está la pantalla. Mira. Este barboncín, ya estaba grande, pero ese fue un gran guerrero de oración y podemos aprender mucho de él. Entonces, ¿qué más pasó en esta historia en la que estamos ahora? Vamos a continuar leyendo porque se pone interesante. Vamos a leer versículos del 7 al 14. Dice, pronto Saúl se enteró de que David estaba en Keila. Excelente, exclamó, ya lo tenemos. Dios me lo entregó en mis manos porque se ha quedado atrapado en una ciudad amurallada. Entonces Saúl movilizó a todo su ejército para marchar hacia Keila y sitiar a David y a sus hombres. Pero David se enteró de los planes de Saúl y le dijo a Abiatar el sacerdote que trajera el efod para consultar con el Señor. Entonces David oró, oh Señor Dios de Israel, he oído que Saúl piensa venir a Keila y destruirla porque yo estoy aquí. ¿Me traicionarán los líderes de Keila y me entregarán a él? ¿Y de verdad vendrá Saúl como me han informado? Oh Señor Dios de Israel, te ruego que me digas. Y el Señor le dijo, él vendrá.
De nuevo David preguntó, ¿me traicionarán los líderes de Keila a mí y a mis hombres para entregarnos a Saúl? Y el Señor le contestó, sí, ellos los traicionarán. Entonces David y sus hombres, ahora cerca de 600, salieron de Keila y comenzaron a deambular por toda la región. Pronto llegó la noticia a Saúl de que David había escapado, por lo que decidió no ir a Keila. David se refugió en unas fortalezas que había en el desierto y en la zona montañosa de Zif. Saúl lo perseguía día tras día, pero Dios no permitió que Saúl lo encontrara. Entonces, salen ya de la batalla en Keila y ahora viene otro ataque, el ataque del rey Saúl. Y cuando viene esta otra crisis, segunda crisis, ¿qué viste ahí que hizo David otra vez? Oró. Una vez más, lo primero que hizo fue orar y preguntarle a Dios. Entonces le pregunta a Dios, Dios, ¿va a venir Saúl? Le dice Dios, sí va a venir. ¿Me van a traicionar los de esta ciudad? Sí te van a traicionar. Y entonces, después de que Dios le contesta, él toma una decisión para accionar. Una vez más, viene la crisis, él reacciona buscando a Dios y luego toma una acción. Entonces, me parece, bueno, antes de eso quiero enseñarles otra vez el mapa de dónde estaba Zif, a dónde huyó. O sea, estaban aquí en Keila, si recuerdas, antes de Keila ellos estaban en la cueva de Adulam. Entonces toda esta área es ahí donde se movía David. Acá fue donde nació y acá era donde era la capital. Entonces todo esto, acá fue donde mataron a los sacerdotes, ¿te acuerdas? La semana pasada hablamos de eso. Y entonces ahora están aquí, de Adulam fueron a Keila y de Keila bajaron hasta Zif. Y ahí en Zif pues básicamente no había mucho, simplemente estaban huyendo. Y me parece muy interesante que David no le pidió nada a Dios más que dirección. O sea, si yo pudiera tener ese contacto con Dios de preguntarle y que me conteste y preguntarle otra vez y que me conteste así de fácil, yo hubiera aprovechado para decirle, oye Dios, pues ¿no podrías hacer que no venga Saúl? O sea, por favor, que no sé, que algo le pase o que no venga simplemente, ¿no? Pero David no pide nada. David solo pregunta y obedece. Y eso es muy interesante porque no es cualquier cosa. No, tampoco le dijo David a Dios, pues haz que este pueblo no me traicione, ¿verdad? Por ejemplo, no le reclamó a Dios tampoco, porque recuerda que para ese punto David ya había sido ungido como rey. Yo hubiera aprovechado para decirle, oye Dios, pues ¿qué no dijiste que yo iba a ser el rey? Y mira cómo me traen, o sea, pues ¿qué onda, no? Pues sí, pero David no era así. Creo que por eso dice que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios, porque David era otra onda. Es interesante. Él simplemente aceptó lo que estaba pasando como algo de Dios. O sea, Dios sabe que van a atacarme, Dios sabe que me van a traicionar, Dios está enterado, entonces si esto es la voluntad de Dios, pues la acepto y lo que sigue es, en este caso, huir, ¿verdad? David agarra sus cosas, agarra a su gente y se va. Entonces, vemos una vez más el ataque de Saúl, que David busca a Dios y luego en este caso la acción fue escaparse, huir. Dicen que vive más el cobarde, ¿no? El que corre. Como dice también, hay varios dichos de eso, como patitas para qué las quieren, ¿no? No sé, ¿te sabes tú dichos de huir? Pues sí. Pero hablando de cosas que son malas, que nos acontecen y que a David le pasaban y nunca se quejó y nunca dijo nada, sino que aceptó la voluntad de Dios, me recordó este versículo en Lucas 22:31. Jesús le dice a Simón, 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 Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo, pero yo he rogado en oración por ti, Simón. ¿Para qué? ¿Para que no seas zarandeado como un trigo? No, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Y yo pienso, Jesús, ¿por qué no pides, verdad? No ruegas en oración que Satanás no me ataque. En lugar de, o sea, Jesús oró, dale fuerza para que aguante el ataque de Satanás. Y yo digo, ¿no sería mejor si oras que Satanás no me ataque? Lo mismo con David.
Y lo mismo con nosotros. O sea, Dios, escucha esto, no es una herejía, pon mucha atención. Si te estás durmiendo te puedes distraer y pensar que estoy diciendo algo mal. Pero no, Dios puede permitir que Satanás te ataque. De hecho, Dios es el único que tiene permiso para darle a Satanás que sí te ataque o que no te ataque. Nadie más decide si Satanás te ataca o no más que Dios. O sea, que cuando el ataque de Satanás llega a mi vida, no fue por voluntad de Satanás, fue por voluntad de Dios, que permitió que el enemigo, el adversario, el maligno, me atacara con un propósito. ¿Por qué? Porque quiere probarnos, porque quiere hacernos crecer, porque quiere hacernos madurar. Pero todo ataque de Satanás fue autorizado por Dios, porque Dios es soberano, Dios todo lo sabe. No es como que, te pegó Satanás porque Dios se distrajo, ¿verdad? Estaba allá en China con unos hermanos y no se fijó lo que estaba pasando aquí en México y ya cuando acordó el diablo ya te trae todo zarandeado. No, no es así. Todo ataque de Satanás es autorizado por Dios. Y estoy hablando de los que somos hijos de Dios y caminamos en su voluntad, ¿ok? Hay otros ataques que tú, por estar fuera de la voluntad de Dios, por estar haciendo cosas que no debes, haciendo brujería, oyendo cosas que no, pues Satanás tiene libertad para atacarte porque tú estás fuera del orden de Dios. Pero para todos nosotros que somos cristianos, todas las pruebas que vienen a nosotros, Dios las autoriza para que sucedan. Esto está en el libro de Job y hay muchos otros ejemplos. Pero esto nos lleva pues a la manera número 2 de cómo responder ante una crisis. Y es, busca a Dios y huye. Busca a Dios y huye. Cuando las cosas se ponen mal en nuestra vida, hay momentos en los que hay que huir, hay que escapar, hay que salirnos de ahí. A veces nosotros somos muy aferrados a algunas cosas que no deberíamos y luego no nos esforzamos lo suficiente en cosas que sí deberíamos, ¿verdad? Por ejemplo, todos, bueno, no sé si todos, no quiero juzgar, pero yo, los que conozco y yo mismo tenemos cosas en nuestro closet que decimos, es que me va a quedar. Antes me quedaba y me va a volver a quedar. Y nos aferramos a eso, ¿no? Y la verdad es que hasta la fecha no nos han vuelto a quedar. Y luego el día que te queden, pues ya están ahí todas húmedas, todas feas, ¿no? Entonces, a veces somos muy aferrados y tenemos que reconocer que hay momentos en los que Dios nos va a decir, ya, o sea, vete de ahí. Sí te van a atacar, sí te van a traicionar, salte, ¿no? Salte de ese trabajo, salte de esa relación, salte de esa iglesia. Digo, no de esta, porque aquí no te estamos atacando. Pero hay momentos en los que Dios nos guía de esa manera. Entonces, ¿cómo vamos a saber si debemos atacar y darle fuerza, ¿verdad? Y ponernos a orar y decir, no, es que este trabajo tiene que ser mío, ¿verdad? No, es que con esta chica me voy a casar, ¿verdad? Y voy a orar por ella y ahí estás, ahí estás, ahí estás. ¿Cómo sabemos si ya estuvo o si peleamos en oración? Pues es lo que vemos en David. Cada crisis que venía, él le preguntaba a Dios. Básicamente preguntaba a Dios, ¿debo pelear o debo huir? ¿Verdad? De forma indirecta. ¿Van a venir a atacarme? Pues sí. Entonces me voy. ¿O voy a poder vencer a aquellos? Sí. Entonces los ataco. Cada decisión que tomó David estaba filtrada por pasar tiempo en la presencia de Dios. Y creo que este es el gran secreto que necesitamos aprender nosotros hoy. Si solamente una cosa vas a escuchar, esto es lo más importante. Cada situación que venga a tu vida, pregúntale a Dios. Dios guía, Dios contesta de muchas maneras, a través de la Biblia, de situaciones, de cómo sientes tu paz en tu corazón, de cómo en una prédica dicen, ¿verdad? Algo que parece que era para ti todo y tú dices, ya vinieron a decirle el chisme al pastor. No, es la palabra de Dios, es Dios hablándote. Entonces Dios habla de muchas maneras. Si le preguntas y escuchas, es más probable que puedas saber qué es la decisión que debas tomar. En este caso, pues, era alejarse. Y a veces también nosotros tenemos que huir. Es el caso de José, por ejemplo, cuando la esposa de Potifar quiere, pues, ahí con él, y él huye, ¿verdad? No, ese no es José.
Es que esposa, ¿verdad? Como estaba vestida de novia, y pues sí. Pablo también huyó de unos que lo querían matar. Dice que estaba en una ciudad amurallada y como estaba ahí en el muro, lo descolgaron en una canasta. También Pablo huyó, así que huir es parte de la vida cristiana. A veces en la historia de los cristianos y hasta el día de hoy hay muchos cristianos que se la pasan huyendo para que no los metan en la cárcel, para que no los maten, etc. Entonces, estamos hablando de huir de cierta circunstancia, tal vez huir de cierta persona, tal vez huir de cierto lugar, pero nunca huir de Dios. Esa es la clave. Cuando uno empieza a huir de Dios, entonces sí, es lo peor que puedes hacer. Ahora sí, esa foto es la historia de David y Svea Flot. Estos eran unos misioneros que fueron a el Congo. Ni siquiera sé dónde está el Congo, pero es en África. Pues sí, pero quién sabe dónde. Hay una película que se llama Congo, ¿no? Y es así como muy verde. ¿No la han visto? Total, ellos querían ir ahí y evangelizar y alcanzar a todos los no alcanzados con el evangelio. Pero resulta que mientras estaban ahí, pues llegaron a una aldea que se llamaba Dolera. Y el jefe de la tribu les dijo: aquí no pueden estar, si quieren estar, pues váyanse allá al monte, ¿no? Entonces acabaron en una pequeña chocita ahí, todos apartados. Ellos tenían una expectativa de cómo iba a ser la cosa y todo salió al revés. Nadie quería hablar con ellos, no los recibían en la aldea, nadie se acercaba para nada y aparte no hablaban el idioma. Entonces fue muy frustrante para ambos, pero especialmente el marido. La mujer tenía la posibilidad de platicar con un niño que vendía huevo y pollo y de repente iba ahí, les vendía y ahí se ponía a platicar con él y ella le compartió el evangelio a ese niño, pero más que eso no hubo mucho fruto. Entonces Svea, que es la mujer, se embarazó estando ahí en el Congo y ahí mismo tuvo su bebé, pero después por complicaciones del parto ella falleció junto con una enfermedad de esas africanas, malaria. Ella tenía 27 añitos, una jovenzuela, y cuando murió ahí después de dar a luz y de la malaria en medio del Congo, el esposo entró en una crisis espiritual terrible. Dijo: Dios me ha fallado, Dios no salvó a mi esposa, nos tiene aquí en la selva muriéndonos, y se enojó con Dios, huyó de Dios al punto en el que dejó a su niña con otros misioneros. O sea, se regresó a su país, dejó a su niña recién nacida ahí y los dejó con otros misioneros y él se olvidó de Dios y se fue. Estos otros misioneros se regresaron a vivir a Estados Unidos y esta chica, esta niña recién nacida, pues creció para convertirse en una mujer y escuchaba las historias de sus papás y de su mamá y cómo murió en el Congo, etc. Entonces ella decidió ir y visitar ese lugar donde su mamá había entregado la vida. Entonces, cuando llegó a ese lugar, se dio cuenta de que había más de 600 creyentes en esa región, en ese pueblito, y que además estaban prosperando. Resultó que el niño que vendía huevo y pollo se había convertido al cristianismo y él había discipulado y alcanzado a muchos en esa aldea y las aldeas alrededor. Svea fue la que le compartió ese niño y entonces su hija descubrió que había todo este fruto. Cuando la hija se dio cuenta, fue con el papá, lo encontró todavía resentido con Dios, ya muy enfermo, pero le contó toda esta historia y le dijo: en este lugar, ese niño al que mi mamá le predicaba de Cristo, hay un gran fruto, hay un gran avivamiento. Este padre pues finalmente se reconcilió con Dios, pero ya a punto de morir, básicamente solamente para arrepentirse y morirse. Y aunque hubo fruto y aunque la historia es muy padre porque la pequeña siembra de Svea dio fruto, yo pienso que si ese hombre se hubiera quedado ahí, hubiera habido mucho más fruto. Porque todo esto sucedió con la semillita que la esposa que murió dejó ahí, ¿no? Y la dejaron ahí sola y creció salvajemente y sucedió un gran fruto. Pero si este hombre no hubiera huido
de Dios por una situación difícil y se hubiera quedado ahí, él hubiera sido parte de todo ese fruto. Él hubiera visto al niño compartirle a otros, él hubiera visto a esos 600 venir a Cristo, él hubiera visto a lo mejor más de 600 que hubieran conocido de la palabra si él se hubiera quedado. Pero en ese momento de crisis él decidió alejarse de Dios, huir de Dios, y entonces pues es lo peor que pudo haber hecho, ¿no? Yo entiendo que son circunstancias terribles, ¿no? Que se muera tu esposa siendo misionero, pero Dios es fiel a pesar de nuestras terribles circunstancias. Nosotros a lo mejor no se nos ha muerto una esposa o esposo, tal vez sí, pero también estamos pasando circunstancias terribles que nos hacen pensar, ay, Dios no está conmigo, ay, Dios no me oye, ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios? Pero tienes que confiar en que Dios es soberano, que tiene un plan, que Él es bueno, que no está haciéndote daño, que lo que está doliéndote ahora es para tu beneficio después y no huir de Él. Si vas a huir de algo, que sean las circunstancias que te alejan de Dios, que sea tu pecado, huye de tu pecado, que sea el lugar donde estás estancado, pero nunca huyas de Dios. Amén. Vamos a leer la tercera sección y última, vamos a leer un montón, versículos del 15 al 29. Jonatán fue a buscar a David, perdón, 15 dice, ¿cómo dice el 15? Un día cerca de Ores, David recibió la noticia de que Saúl estaba camino a Zif para buscarlo y matarlo. Jonatán fue a buscar a David y lo animó a que permaneciera firme en su fe en Dios. No tengas miedo, le aseguró Jonatán, mi padre nunca te encontrará. Tú vas a ser el rey de Israel y yo voy a estar a tu lado como mi padre bien lo sabe. Luego los dos renovaron su pacto solemne delante del Señor. Después Jonatán regresó a su casa mientras que David se quedó en Ores. Pero los hombres de Zif fueron a Saúl en Gibeá y traicionaron a David. Sabemos dónde se esconde David, le dijeron. Está en las fortalezas de Ores, en la colina de Aquila, que está en la parte sur de Jesimón. Descienda cuando esté listo, oh rey, y lo atraparemos y se lo entregaremos. Que el Señor los bendiga, les dijo Saúl. Por fin alguien se preocupa por mí. Vayan y verifiquen dónde se está quedando y quién lo ha visto allí, porque sé que es muy astuto. Descubran sus escondites y vuelvan cuando estén seguros. Después yo iré con ustedes y si está en la región lo rastrearé, aunque tengan que buscar en cada escondite de Judá. Entonces los hombres de Zif regresaron a su casa antes de que se fuera Saúl. Mientras tanto, David y sus hombres se trasladaron al desierto de Maón, en el valle de Arabá, al sur de Jesimón. Cuando David se enteró de que Saúl y sus hombres lo estaban buscando, se internó aún más en el desierto hasta llegar a la roca grande y permaneció allí en el desierto de Maón. Pero Saúl andaba tras él en el desierto. Saúl y David se encontraban en lados opuestos de una montaña. Justo cuando Saúl y sus hombres comenzaban a acercar a David y a sus hombres, le llegó un mensaje urgente al rey que le informaba que los filisteos nuevamente asaltaban a Israel. Entonces Saúl dejó de perseguir a David y regresó para luchar contra los filisteos. Desde entonces el lugar donde David acampó se llama Roca de Escape. Después David fue a vivir a las fortalezas de Engadi. Bien, entonces otro ataque, otra crisis, otra situación que viene contra David. Viene otra vez Saúl a tratar de matarlo. Otra vez los traicionan los de Zif. ¿Hay otro mapa ahí? Eso. Zif, ya lo vimos. Y pues andaban por aquí, ¿no? Toda esta área. Esta área es como un desierto, pero tiene montañas. De hecho, van a aparecer unas fotos ahí también. Del tipo de desierto que es. Van a aparecer ahí unas fotos del tipo de desierto que es. ¿No hay fotos? Ahí me equivoqué yo pues. ¿Seguros? No, siempre se equivoca la media, no yo. Algún beneficio ha de haber en ser pastor. Entonces, imagínate, cierra los ojos. Imagínate un desierto así como, no el del Sahara de pura arena, sino como, ¿no cerraron los ojos? Imagínatelo. Como en Torreón, no, pero si no ha sido Torreón, como desierto montañoso, con montañas grandes, rocas, pero nada de árboles y así todo amarillo y medio pelón. Y no, pelón no. Bueno, ya puedes abrir los ojos. Imagínate un pelón, no.
aquí está. Entonces, ese tipo de desierto es donde estaba David escapando. Y llega el punto en el que dice que estaban a cada lado de una montaña. O sea, estaban ya a punto de encontrarse. Y de hecho, Saúl ya estaba rodeando a David y a su ejército. En este punto, David está tan desesperado que ya no se registra que haya orado. Ahorita está escapando y corriendo por su vida porque ya Saúl le pisa los talones. Y entonces, en medio de todo eso, aunque parece que no oró, me encanta que en lo espiritual hay ahí una clave que dice que fue a la roca grande. Y mira lo que dice 1 Corintios 10:4. Todos bebieron la misma agua espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos, y esa roca era Cristo. Así que en un sentido espiritual, David estaba yendo una vez más a Cristo, su roca, para encontrar salvación y rescate en medio de una situación terrible. O sea, el hombre que está persiguiéndote para matarte, que tiene un ejército, está ahí al otro lado de la montaña, te está rodeando, están a punto de encontrarte. Y podríamos decir que David en ese punto ya no tenía escapatoria, ya no tenía opciones, ya no tenía cómo defenderse, ya no tenía más a dónde correr, pues ya era el desierto. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Te diste cuenta? Dice él, ¿dónde está? Ya lo perdí yo también. ¿Ustedes también? Déjame te digo. Es el versículo 27. Le llegó un mensaje urgente al rey que le informaba que los filisteos nuevamente asaltaban a Israel. Qué casualidad, podríamos decir. Entonces Saúl dejó de perseguir a David y regresó para luchar contra los filisteos. Cuando ya no había escapatoria, cuando ya no había salida, cuando ya David no podía ni pelear ni huir, Dios interviene. Y eso me encanta porque también a nosotros nos va a pasar. Esto nos lleva a la manera número 3 de responder ante las crisis. Buscar a Dios y esperar en Él. Número 3, buscar a Dios y esperar en Él. Vamos a experimentar en nuestra vida casos en los que no podemos ni huir ni pelear y solo nos va a quedar decir: Señor, pues estamos en tus manos y que sea lo que tú quieras, porque para mí está todo perdido. Pero Dios es fiel y nos responde cuando confiamos en Él. Y aun si no y te murieras, te vas al cielo y ya vivirás en paz. La muerte es solamente una transición a algo mejor. Pero también Dios muchas veces nos rescata. Y quiero ponerte un video de un caso interesante de unos hombres que no tenían escapatoria, unos mineros que quedaron atrapados a 700 metros de profundidad. 700 metros de profundidad es un montón. No había escapatoria, no había nada que hacer. Pero ahí cuentan un poquito su historia. Vamos a ver si se ve. Bueno, un día como cualquiera otro, nos entramos en la mina y en ese día yo no tenía trabajo al tiro inmediatamente. Así es que me llevé el equipo al taller y ahí hice mi trabajo y luego me fui al refugio. Entonces yo estaba, cuando esto ocurrió, esta explosión sobre nuestras cabezas cerca de las 2 de la tarde y nos deja tapados por 4 horas con tierra, con polvo. Y de ahí luego discurrimos poder salir de ese lugar, alguna manera de escapar, y realmente nos dimos cuenta que no había escapatoria de ese lugar. Dijimos, la única posibilidad se llama Dios, se llama Cristo, así que vamos a tener que orar aquí. Así que se hace esta reunión y se reparten tareas. Y bueno, dentro de esas tareas, aparte también de ver cuántos alimentos teníamos, prácticamente no teníamos alimentos más de 2 o 3 días como porciones normales. Pero entre todas esas tareas, a mí me dice, bueno, sabemos que usted es cristiano, queremos que usted nos guíe en la oración. La primera oración fue más o menos así. Le dijimos: Señor, no somos los mejores hombres,
Señor, ten misericordia de nosotros, mira a los jóvenes, mira a nuestra familia, en fin, le presentamos toda nuestra situación al Señor, así que nosotros acá no podemos hacer nada, solamente nos queda usted, porque no tenemos a otro quien clamar, sino que sabemos que usted es el que escucha la oración. Empezaron a pasar los días y ya empezamos a tener una oración a las 12 del día, y esto empezó a causar cambios en las personas, ánimo, en el ánimo, en la amistad, en la unidad. El Espíritu de Dios estaba ahí con nosotros. Yo no he visto hombres más humillados que los 33. Estuvimos haciendo ayunos de 24 horas, de 48 horas, 72 horas fue lo que más aguantamos para poder que estos alimentos nos duraran en esas porciones tan pequeñas, pero para nosotros era importante. Así que duramos hasta el día 16, se nos acaban los alimentos después nosotros. Cuando al día 17 el Señor permite que nos encuentren, así que ya nos empezamos a dar cuenta que había movimiento de maquinaria y que nos estaban tratando de buscar en diferentes lugares. Pero después de 17 días de oración, un milagro. Una sonda había encontrado su objetivo humano. Y luego una simple nota, prueba de que estaban vivos. Y estábamos ahí, orando todos los días, pidiéndole a Dios que Él los guiara y que realmente nos encontrara. 65 días después del colapso, y después de 33 días de excavación, el plan B de Igor llega a los mineros. Mencionar también que 22 de ellos aceptaron a Cristo. Eso es algo bastante importante, creo yo. Cuando estábamos por salir, ahí se producen... tuve que llamarlos a la oración, tuve que recordarles que y nadie me sale de aquí hasta que no le demos las gracias al Señor. El último minero ha sido llevado a la superficie. Este es el momento en el que el rescate llega a su fin. Una explosión de celebración y alegría. Después de más de 2 meses atrapados a más de 600 metros bajo tierra, los 33 fueron rescatados. No puedes probar la existencia de Dios por las respuestas a la oración, pero he descubierto que cuando oro, pasan cosas. Es fácil desechar estas respuestas y decir que es coincidencia. Pero como William Temple, el arzobispo de Canterbury, dijo, cuando oro, las coincidencias pasan. Y cuando no lo hago, no ocurren. Esperante que estar atrapado a 700 metros debajo de la tierra, sin esperanza, sin nada. Y con Dios, esas personas, esos 33 mineros, estaban bien. Dice que estaban a gusto, que estaban pasando un buen tiempo, que se sentía el ambiente muy padre. O sea, 33 personas con una sentencia de muerte, pero como Dios estaba ahí con ellos, estaban cantando, ayunando y orando, muy padre, ¿no? Entonces, dicen allá al final, algunos dicen que la oración son simples coincidencias, pero otra persona decía, pues cuando oro hay muchas coincidencias y cuando no oro no pasan, ¿verdad? Así que podrías decir que son coincidencias, pero cuando nosotros, sin importar la circunstancia en la que estamos, confiamos en Dios, le rendimos nuestra vida, Él todavía puede hacer un milagro, ¿verdad? Lo hizo con esos 33 mineros, lo hizo con David al quitar a Saúl de encima y lo puede hacer hoy contigo también. Y lo puede hacer contigo la próxima vez que estés en una situación terrible que digas, ya no sé cómo le voy a hacer, ya no hallo la salida, no te desesperes, no te rompas, no te canses y acabes alejándote de Dios. Dios es fiel, Dios te va a contestar. Y si no, de todas maneras, en ese proceso te va a hacer más sabio, más santo, más maduro, y es parte de la vida cristiana. Así que cuando vengan ataques a tu vida, no lo tomes como algo malo, más bien confía en Dios, búscale a Él y vas a ver que va a haber un resultado satisfactorio para ti porque estás en sus manos. Amén. Esas son nuestras buenas noticias sobre los ataques que vienen a nuestra vida. Antes de retirarnos, quiero preguntarte algo muy importante.
Esta pregunta va a aparecer en tu pantalla y es si has nacido de nuevo. Piénsalo por un momento. ¿Ya naciste de nuevo? Si sí, qué bendición, felicidades. Y si no sabes qué significa esto, te quiero explicar. La Biblia enseña que nacer de nuevo sucede en una persona cuando esa persona se arrepiente de sus pecados y pone su fe en Jesucristo. Es decir, que tú crees que Jesús es el Hijo de Dios. Y cuando haces esas dos cosas, la Biblia enseña pues que naces de nuevo. ¿Y por qué es importante o por qué te preguntamos esto? Bueno, de hecho es la pregunta más importante de toda tu vida. Hay un versículo en Juan 3:3 en el que Jesús está hablando con un hombre muy religioso que se supone que debería saber de Dios, pero no sabía nada. Y Jesús le dice, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esta frase de Jesucristo mismo es lo que hace nacer de nuevo súper importante. Porque solamente quien nace de nuevo va a poder estar en el reino de Dios, lo que conocemos como el cielo. Y tristemente la única otra alternativa al reino de Dios es el lago de fuego. La Biblia lo llama un lugar de tormento. Nosotros lo conocemos como el infierno. Y Dios no creó el infierno para nadie más que para Satanás y sus ángeles caídos. Pero a causa de nuestra rebelión y de nuestro pecado, por consecuencia, vamos a ir ahí si no nacemos de nuevo. Dios desea tanto que ningún humano vaya al infierno, que Dios estuvo dispuesto a sacrificar a su único Hijo Jesús en la cruz para morir en tu lugar y en mi lugar. Esa es una deuda que tú tenías y que Jesucristo pagó. Pero tú tienes que aceptarla. Es un regalo, es algo que no te va a forzar Dios a recibir, tú tienes que aceptarlo. Y si lo aceptas, podrás estar en el reino de Dios y pasar la eternidad con Él. Pero si lo rechazas, la Biblia muestra que tendrás que pasar tu eternidad lejos de Dios en ese lugar terrible llamado el infierno. Entonces hoy quiero hacer una invitación y esa invitación básicamente es a que aceptes el regalo de salvación de Dios y vivas para su gloria. Quiero pedirles que cerremos los ojos para no distraernos y si tú has nacido ya de nuevo que puedas orar por los demás. Pero quiero preguntar si hay alguien en este lugar que sabes que no has nacido de nuevo o que no estás seguro, pero hoy quieres estar seguro, que levantes tu mano. Levanta la mano para que podamos guiarte en una oración. Vas a tener que pasar acá al frente y te vamos a guiar. Pero si tú deseas nacer de nuevo, es decir, arrepentirte de tus pecados y poner tu fe en Jesucristo, entonces levanta la mano para que podamos orar contigo. ¿Habrá alguien en este lugar que nunca antes lo ha hecho, pero que hoy quieres hacerlo? Esto es también para quienes nos vean por internet. Si estás viendo esto en un video grabado o ahora mismo en vivo, va a aparecer un número en tu pantalla para que puedas escribirnos y que podamos ponernos en contacto contigo. Nos encantaría saber de ti y guiarte también. Una última vez, ¿habrá alguien en este lugar